La niebla se mueve antes de que uno llegue a verla. No flota pasivamente en el aire. Se arrastra, se enrosca, parece observar. En los confines más remotos del bosque Carelio, justo donde el mundo se vuelve incierto y las fronteras pierden significado, se alza una montaña cuya silueta rompe el cielo crepuscular como una herida abierta. Los locales la llaman Volara, aunque su nombre verdadero, dicen, no puede pronunciarse sin atraer algo que escucha desde hace siglos. A primera vista parece solo una elevación más, una masa oscura entre pinos y rocas antiguas. Pero basta permanecer unos segundos frente a ella para sentir que algo no encaja. Su forma es demasiado perfecta, demasiado dominante. La montaña no se integra al paisaje, lo somete. La bruma que la rodea se aferra a sus laderas como dedos espectrales, ocultando lo que no quiere ser visto y revelando apenas lo suficiente para inquietar al visitante. Dispersas por las pendientes y la cima hay formaciones de piedra que desafían toda lógica. Bloques enormes, imposibles de mover incluso con maquinaria moderna, están equilibrados con precisión quirúrgica sobre rocas más pequeñas. No hay mortero, no hay marcas visibles de herramientas modernas. Solo peso, tiempo y una intención que nadie recuerda. Estas estructuras, erosionadas por miles de inviernos, permanecen en silencio, como guardianes olvidados de un pacto antiguo. Entre ellas crecen árboles que no deberían existir así. Pinos centenarios que apenas alcanzan la altura de un hombre adulto. Sus troncos retorcidos parecen haber sido forzados a crecer bajo una presión invisible, como si el propio suelo rechazara la vida. Las ramas se quiebran en ángulos imposibles, y la corteza presenta cicatrices profundas, como si algo hubiera intentado arrancarlos de raíz, y hubiera fallado. Más abajo, el bosque se interrumpe con lagos pequeños y oscuros. A simple vista parecen tranquilos, espejos inmóviles entre la vegetación. Pero no hay peces, no hay insectos, ni siquiera algas. El agua es clara y muerta. Los habitantes de la región los llaman lagos silenciosos, porque nada canta en ellos. Nada vive. Para el pueblo Sami, los habitantes originarios de estas tierras, mucho antes de que existieran mapas o banderas, Volara no es una montaña. Es un umbral. Un punto donde el velo entre mundos se adelgaza peligrosamente. Durante generaciones, los ancianos advirtieron que no debía ser perturbada, que la cima no era un lugar para hombres ambiciosos ni ejércitos hambrientos de ventaja. Aún así, el mundo moderno rara vez escucha advertencias antiguas. En el invierno de 1939, cuando Europa se hundía una vez más en la guerra, esa advertencia fue ignorada. Las tropas soviéticas avanzaban hacia Finlandia en lo que se conocería como la Guerra de Invierno. El frío era despiadado, el terreno traicionero, pero la confianza del alto mando era absoluta. Tenían números, tenían armas, tenían tanques. La victoria parecía inevitable. En su avance por Karelia, los oficiales buscaron puntos elevados desde donde observar las líneas enemigas. Volara, con su altura dominante y vista despejada, parecía una elección obvia, sin resistencia visible, sin fortificaciones finlandesas, sin señales de peligro militar, solo una montaña vacía, esperando ser ocupada. Cuando los soldados preguntaron a los habitantes locales sobre el terreno, no recibieron mapas ni consejos prácticos. Recibieron miradas incómodas, silencios largos, palabras dichas en voz baja. Los Sami hablaron de espíritus, de piedras sagradas, de castigos antiguos. Dijeron que la montaña no pertenecía a nadie, que quienes subían sin respeto no regresaban igual, o no regresaban en absoluto. Las advertencias fueron descartadas como superstición, folclore de gente atrasada, irrelevante frente a la lógica militar. Se emitió la orden. Una compañía de 100 hombres ascendería y establecería un puesto de observación en la cima. Desde la distancia, los soldados finlandeses observaron el movimiento con atención. Algunos de ellos, especialmente aquellos con sangre Sami, sintieron un nudo en el estómago. Conocían la historia. Conocían el nombre verdadero de la montaña. Y aún así, no dispararon. No intentaron impedir el ascenso. Por primera vez, se sintieron agradecidos de no ocupar el punto más alto del terreno. La noche cayó rápido. El sol invernal apenas rozó el horizonte antes de desaparecer, dejando a Volara sumida en una penumbra azulada. El viento comenzó a soplar entre los árboles deformes,
produciendo un sonido que no era exactamente natural. No era un aullido. No era un silbido. Era algo intermedio. Algo que parecía articular palabras que nadie podía entender. En las líneas finlandesas, los hombres se preparaban para una noche fría y silenciosa. Pero el silencio nunca llegó. Primero fue un disparo aislado, resonando desde la cima. Luego otro. Después una ráfaga descontrolada. Granadas. Gritos. Voces cargadas de pánico. No de combate. No gritaban órdenes. Gritaban terror. La noticia de lo ocurrido en la cima de Volara no se propagó como un rumor, sino como un peso. Algo que nadie quería nombrar directamente, pero que todos sentían al respirar el aire helado de Karelia. Los informes oficiales hablaron de pérdidas totales por causas desconocidas, una frase fría, técnica, incapaz de describir el horror que los exploradores finlandeses habían presenciado. Los cuerpos fueron enterrados sin ceremonia, no por respeto, sino por miedo. Nadie quiso permanecer más tiempo del necesario en la meseta. Los soldados Sami, endurecidos por años de caza y supervivencia en esos bosques, evitaban mirar directamente las piedras equilibradas. Algunos murmuraban palabras antiguas, plegarias casi olvidadas, mientras descendían. No para honrar a los muertos, sino para que algo no lo siguiera. El alto mando soviético recibió el informe con incredulidad. Un centenar de hombres armados, aniquilados sin combate formal, sin señales claras de intervención enemiga. La explicación no encajaba en ningún manual militar. Se sugirieron ataques de animales, sabotaje finlandés, histeria colectiva. Ninguna hipótesis resistía un análisis serio. Pero el frente no daba espacio para dudas prolongadas. La guerra avanzaba, y el invierno no perdonaba. Se ordenó silencio absoluto sobre Volara. La montaña fue marcada en los mapas, no como una zona prohibida, sino como un punto irrelevante. Un error. Un incidente aislado. Aún así, los soldados que marchaban cerca del área comenzaron a notar cosas. Las brújulas fallaban. Giraban sin control al aproximarse al macizo. Las radios perdían señal de manera intermitente, como si algo absorbiera las ondas. Patrullas enteras reportaron escuchar pasos en la nieve, aunque no hubiera nadie alrededor. Voces que pronunciaban sus nombres desde la niebla, imitando tonos familiares. Algunos hombres despertaban gritando, convencidos de haber visto figuras altas moviéndose entre los árboles, demasiado delgadas para ser humanas, demasiado rectas para ser animales. Los oficiales atribuían estos episodios al estrés, al frío extremo, a la falta de sueño. Pero incluso ellos evitaban mirar hacia Volara cuando el cielo se oscurecía. Mientras tanto, los Sami observaban en silencio. Para ellos, lo ocurrido no era una sorpresa. La montaña había sido profanada, no solo por botas extranjeras, sino por armas, explosiones y sangre derramada sin permiso. En sus creencias, Volara no castigaba por crueldad, sino por desequilibrio. Era un lugar donde los mundos se tocaban, donde lo humano debía entrar solo con respeto y propósito. En los relatos antiguos se hablaba de entidades que no tenían forma fija, espíritus que podían moverse entre cuerpos, habitar animales, adoptar rostros conocidos para atraer a sus presas. No eran demonios en el sentido cristiano, sino guardianes deformados por el tiempo, protectores de pactos olvidados. Uno de los ancianos recordó una palabra que casi nadie se atrevía a pronunciar: estalo. No era una criatura única, sino una idea. Un ser que imitaba, que aprendía observando, que no atacaba de inmediato, sino que sembraba confusión, pánico, ruptura. Decían que cuando Estalo caminaba cerca, los hombres se volvían contra sí mismos antes de comprender lo que ocurría. Las descripciones coincidían inquietantemente con los informes no oficiales de Volara. Mientras el invierno avanzaba, la guerra tomó un giro brutal. A pesar de su inferioridad numérica, las fuerzas finlandesas lograron frenar el avance soviético en múltiples frentes. Usaban el bosque como aliado, el frío como arma. Los soldados soviéticos, mal equipados y desorientados, sufrían pérdidas devastadoras. En ese contexto, Volara quedó relegada. Nadie volvió a ascenderla, no por órdenes escritas, sino por un acuerdo tácito entre soldados de ambos bandos. La montaña había dejado de ser un objetivo estratégico. Se había convertido en algo más, algo que no debía ser provocado.
Cuando finalmente llegó la primavera de 1940 y Finlandia se vio obligada a ceder territorio, Karelia quedó bajo control soviético. Volara ahora pertenecía oficialmente a un nuevo poder. Pero el poder real nunca cambió. Los ingenieros enviados a explorar la región evitaron el área. Los geólogos reportaron anomalías magnéticas. Los topógrafos registraron mapas inconsistentes, como si la montaña no pudiera fijarse con precisión. Algunos juraron que su tamaño variaba según el ángulo desde el que se la mirara. Con el paso de los años, el tiempo no borra ciertos lugares. Solo los cubre con capas de olvido. Volara es uno de ellos. Décadas después de la guerra, cuando los ecos de los disparos se desvanecieron y los mapas dejaron de cambiar, la montaña continuó dominando el paisaje con la misma indiferencia ancestral. Los bosques crecieron de nuevo alrededor de sus laderas, pero nunca sobre ella. La vida parecía rodearla con cautela, como si incluso los animales comprendieran que aquel punto no pertenecía al mundo ordinario. Quienes se aventuraban a acercarse hablaban de una sensación extraña, difícil de describir. No era miedo inmediato, sino una presión constante, como si el aire pesara más. El sonido se comportaba de forma errática. A veces el viento callaba por completo. Otras, transportaba murmullos que parecían surgir desde el interior de la tierra. No palabras claras, sino intenciones. Los científicos que intentaron estudiar Volara regresaron frustrados. Los instrumentos fallaban sin explicación. Las mediciones no coincidían entre visitas. Fotografías tomadas desde el mismo punto mostraban diferencias sutiles en la disposición de las rocas, como si la montaña no se mantuviera fija cuando no era observada. Los excursionistas más experimentados describían una ilusión persistente, la de ser seguidos, no por pasos visibles, sino por una presencia que se movía justo fuera del campo de visión. Giraban la cabeza esperando sorprender algo, y no había nada. Sin embargo, la certeza no desaparecía. En noches de niebla espesa, algunos afirmaron ver figuras humanas entre los árboles, inmóviles, observando. Al aproximarse, esas figuras se descomponían en sombras o en animales que huían de forma antinatural, como si no estuvieran acostumbrados a usar un cuerpo físico. Los Sami nunca dejaron de visitar Volara, aunque jamás subían a la cima. Se detenían a cierta distancia, realizaban ofrendas simples y se marchaban sin mirar atrás. Para ellos, la montaña no era maligna. Era un recordatorio. Una frontera viva entre lo que debe conocerse y lo que debe respetarse. En sus relatos, el error de los soldados soviéticos no fue la violencia, sino la soberbia. No pidieron permiso. No reconocieron el lugar como algo más que un recurso táctico. Llevaron guerra a un sitio que existía antes de los hombres y que sobreviviría después de ellos. Los registros militares nunca lograron explicar la masacre. No hubo evidencia suficiente para confirmar un ataque animal. No se encontraron huellas, restos, ni patrones coherentes. Tampoco existió prueba alguna de una emboscada finlandesa. Las trayectorias de los disparos indicaban caos, fuego cruzado, hombres disparando en todas direcciones, incluso entre ellos mismos. La mayoría murió de forma violenta. Otros, por su propia mano. Eso fue lo que más perturbó a los investigadores. Soldados entrenados, endurecidos por el combate, que decidieron quitarse la vida mientras aún tenían munición, refugio y compañeros alrededor. No encajaba con ninguna lógica militar ni psicológica conocida. La explicación más aceptable fue también la más cómoda. Histeria colectiva inducida por el aislamiento, el frío extremo y el estrés del combate. Una reacción en cadena que terminó en tragedia. Pero incluso esa teoría tenía fisuras, porque la histeria no deja marcas de garras en la carne. Algunos sugirieron lobos. Manadas grandes, hambrientas, desplazadas por la guerra. Era posible, incluso plausible. Los lobos euroasiáticos son cazadores formidables, capaces de atacar en grupo con ferocidad. Sin embargo, los lobos dejan rastros. Siempre. Huellas, excrementos, restos de presas. En Volara no se encontró nada. Otros hablaron de osos pardos. Criaturas capaces de una violencia devastadora. Pero un oso habría huido tras los primeros disparos. Y tampoco habría atacado durante 2 noches consecutivas sin dejar rastro. Nada encajaba. Los Sami ofrecían otra explicación. No como una verdad absoluta,
sino como una advertencia. Decían que la montaña no ataca directamente. Confunde, distorsiona, amplifica el miedo hasta que los hombres se convierten en sus propios verdugos. Que aquello que se mueve entre las piedras no siempre necesita un cuerpo propio. Estalo, decían, no es una bestia. Es un reflejo. Toma lo que encuentra. Puede usar la forma de un animal, de un hombre, o de algo intermedio. Se alimenta del desorden, del pánico, del ruido. Cuanto más lucha su presa por entenderlo, más poder le concede. Quizá los soldados no fueron cazados como animales, sino empujados al borde de su propia razón. Quizá la montaña solo observó. Hoy, Volara es conocida por otro nombre. La llaman la montaña de la muerte. Un título moderno, torpe, incapaz de capturar su verdadera naturaleza. Porque no es la muerte lo que define a Volara, sino lo que revela sobre quienes la desafían. Sigue ahí, intacta, silenciosa, esperando. La niebla aún se arrastra por sus laderas, ofreciendo la misma elección de siempre: avanzar o retroceder, creer o negar, aceptar que hay lugares donde la lógica no gobierna por completo. Y quizá, en lo más profundo, la verdadera pregunta nunca fue qué ocurrió en la cima de Volara, sino que sigue ocurriendo cada vez que alguien se acerca y decide mirar un poco más de lo que debería.